Buenas tardes. Ya estamos en directo con la segunda sesión de comunicaciones del tercer seminario de la literatura hispanoamericana en el aula, una mirada transatlántica. Y bueno, no voy a entretenerme porque tenemos 4 comunicaciones. Comenzamos con el profesor Guillermo Soler Quiles, que además de profesor de educación secundaria es compañero en el Departamento de Innovación y Formación Didáctica, y su comunicación son los cuentos de Gabriela Mistral en el aula de primaria. Adelante, compañero. Bueno, pues muchas gracias a la organización por tener a bien invitarme y poder participar de estas jornadas que, bueno, ya llevan 3 años y la verdad es que siempre resultan muy enriquecedoras e interesantes. Bien, yo os voy a hablar de Gabriela Mistral y, bueno, me gustaría empezar hablando, antes de empezar a hablar de Gabriela Mistral, me gustaría señalar que, bueno, voy a hablar de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue una poetisa que ganó el Premio Nobel de Literatura y además era lesbiana. ¿Por qué quiero destacar esto? Destaco esto porque, bueno, no sé si sabéis que en Castellón una jueza ha decidido que estaba bien censurar una serie de libros de temática LGTBQ que había en las bibliotecas de los institutos de Castellón. Además, había sido una donación del ayuntamiento. Y vivimos tiempos terribles, vivimos tiempos que parece que nos empiezan a perseguir y, por tanto, creo que es más importante que nunca destacar y trabajar la diversidad afectivo-sexual en las aulas y de género, por supuesto, también. Mirad, Gabriela Mistral, como os he dicho, fue Premio Nobel de la Literatura, pero casualmente siempre queda invisibilizada. Cuando se pregunta por los poetas o escritores que han ganado el Nobel de hispanoamericanos, casualmente no aparecen en las listas. Y cuando se habla de mujeres que han ganado el Nobel, tampoco aparecen en las listas. ¿Por qué? Puede que sea casualidad o puede que su lesbianismo esté detrás. Además, resulta también muy interesante cómo a lo largo de los años la cultura en Chile ha sido de alguna manera considerada casi una santa. Por su figura, se consideraba que es una referencia cultural, una maestra que dedicó mucho tiempo y mucha poesía a la maternidad, pero ella se mantuvo, ella no se casó, no tuvo hijos, y eso de alguna manera hizo que de alguna manera se le diera este halo de virginidad que está muy lejos de lo que en realidad era Gabriela Mistral. Gabriela Mistral era lesbiana e incluso, no voy a poder poner un fragmento de este documental, pero existe este documental que se llama Locas Mujeres, en el que vemos, y os lo recomiendo, en el que podemos ver cómo Gabriela Mistral tuvo una relación sentimental con esta mujer que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba y con la que vivió sus últimos años y de la que estaba totalmente enamorada, como reflejan las cartas y los textos que aparecen en este documental. Muchas veces me preguntan, Guillermo, ¿a quién le importa con quién nos acostamos o con quién nos levantamos? No es importante. Mirad, sí que es importante. Debemos trabajar y visibilizar la diversidad afectivo-sexual y de género porque, por esto que he denominado en el PowerPoint, presunción de heterosexualidad. Si no lo nombramos, el alumnado crece y piensa que Gabriela Mistral era heterosexual. Si no decimos que María Elena Walsh o Gloria Fuerte eran lesbianas, nuestro alumnado crecerá pensando que eran heterosexuales, porque el patriarcado se inscribe en nuestras cabezas de esta manera. De la misma manera que cuando hablamos de mujeres es mejor que no pongamos solo el apellido, es mejor que nombremos que es un nombre de mujer para visibilizar a las mujeres, ocurre lo mismo con los autores y las autoras LGTBQ. Ni qué decir tiene que cuando me llega a cuarto de la ESO o a segundo bachillerato, alumnos y alumnas que no sabían que Lorca era homosexual o que murió incluso por ello, pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Se me parte el alma. Bien, como os digo, es poetisa, así que dejadme empezar con un poema. Os lo leo, La Manca. Que mi dedito lo cogió una almeja y que la almeja se cayó en la arena y que la arena se la tragó el mar y que del mar la pescó un ballenero y el ballenero llegó a Gibraltar y que en Gibraltar cantan pescadores. Novedad de tierra sacamos del mar, novedad de un delito de niña, la que esté de un dedito de niña, la que esté manca lo venga a buscar. Que me den un barco para ir a traerlo y para el barco me den capitán, para el capitán que me den soldada y que por soldada pide la ciudad.
Marsella con torres y plazas y barcos, de todo el mundo la mejor ciudad, que no será hermosa con una niñita a la que robó su dedito el mar, y los balleneros en pregones cantan y están esperando sobre Gibraltar. Bueno, ¿por qué traigo este poema? Porque este poema me parece que sintetiza muy bien algunos de los rasgos característicos de la poesía infantil, como son, como hemos visto muchas veces en clase, la repetición de estructuras, los paralelismos, pero repetición de estructuras, ya lo vais viendo, y de paralelismos, que la almeja se cayó, que la arena se la tragó, que del mar la pescó. Pero además, también hemos comentado mucho en clase lo importante que es la estructura acumulativa, especialmente para los primeros cursos de primaria. Esta estructura acumulativa da cierta tranquilidad, da cierta seguridad al alumnado porque entiende esa estructura, la asimila y la acepta como propia. Ya sabéis que esta estructura acumulativa se da en los cuentos, acordaos del gallo Quirico, por ejemplo, pero también se da en la poesía y por eso es importante. Y ya no hablemos de la metáfora que tiene todo el poema, porque el dedito que le cogió a la almeja, que mi dedito lo cogió una almeja, el dedito de la niña manca tiene mucha tela que cortar, pero no me voy a extender porque yo aquí he venido a hablar de los cuentos. Sigo. Entonces, dejadme que os comente cómo Lucía Godoy Alcaya, que es el verdadero nombre de Gabriela Mistral, nació en 1889 y muere en 1957 en Nueva York. Ella empieza siendo una maestra rural, pero ya empieza desde muy jovencita a componer poesía. Va a ser una mujer que va a trabajar mucho y además una mujer intelectual e inteligente. Esto va a hacer que destaque mucho en este mundo de principios del siglo XX. Y su don de gente, su gran capacidad intelectual la va a convertir en una diplomática, primero a nivel nacional en Chile, pero luego se va a convertir en una diplomática que va a ir representando tanto en Europa como en Estados Unidos. Gabriela Mistral, como la llamaban la madre, va a acabar trabajando, como digo, en la embajada en Nueva York. Pero antes de eso, sabéis que a finales del 19, pero principios del 20, en México se produce la famosa Revolución Mexicana. Bien, es en este momento cuando Vasconcelos, que en ese momento es algo así como el ministro de Educación, se está planteando hacer una reforma educativa y no hay nadie a quien pueda pedirle ayuda mejor que a esta diplomática que empezó su carrera como maestra rural. Entonces, encontramos cómo en México empieza esa reforma educativa de la mano de Gabriela Mistral. Y es en ese momento cuando, junto a Palma Guillén, escribe un libro que cuanto menos nos resulta muy interesante y además un referente a la hora de entender la literatura infantil. Gabriela Mistral escribe Lecturas clásicas para niños, ya ofreciendo esta visión de lo importante que es tener en cuenta una serie de lecturas para trabajar en el aula. Pero no se queda ahí solo. Ya inmersa en qué lecturas hacer para niños y niñas, se ve envuelta en adaptar estos clásicos, unos cuantos clásicos en verso. ¿Qué cuentos son? Pues mirad, son 4. Caperucita Roja, La Cenicienta, La Bella Durmiente y Blancanieve en la Casa de los Enanos. Esta última, Blancanieve en la Casa de los Enanos, va a ser va a tomar la versión de Grimm, pero no nos va a contar todo el cuento, tan solo nos va a contar la parte del cuento en la que ella conoce a los enanitos y hasta que la bruja la hechiza. La bruja, la malvada madrastra, en fin, como queramos llamar. Interesante es que tanto la Cenicienta como la Bella Durmiente como Blancanieve, los tres... Profesor Soler, un momento. Sí. No estamos viendo solamente la primera diapositiva. Ay, no me digas. Sí. Pues vuelvo a cerrar. Vale. Pues vuelvo a intentarlo y si no, pues me veis la cara y ya está. No, completa. Dale a presentar a pantalla completa y vas a tu presentación.
Sí, eso es lo que había hecho, pero a ver, vamos a ver. Cancelar. Presentar ahora. Problemas del directo. ¿Se ve ahora el cambio o no? No, ¿No? no. Pues Presentar pantalla completa y dale a F5 directamente o al botón. Ahora, o ves pasándolo así, si quieres, sin entrar en lo presentación dejo así en completa. pequeño. Bueno, pues lo que os estaba diciendo es cómo de los cuatro cuentos, La Cenicienta, La Bella Durmiente y Blancanieves, están escritos en versos octosílabos utilizando la estructura del romance, rimando los pares en la sonante, quedando libres los impares. Sin embargo, yo voy a aprovechar y me voy a centrar un poco en Caperucita Roja. Ya sabéis, los que sois alumnos y alumnas mías, que tengo cierta debilidad por ella y además aprovecho para meterla un poco. No puede ser de otra manera. Yo os tengo que leer Caperucita Roja, versión de Gabriel Mistral, porque es lo máximo y ahora veréis. Dejadme que os lea. Caperucita Roja. Caperucita Roja visitará a la abuela, que en el poblado próximo sufre de extraño mal. Caperucita Roja, la de los rizos rubios, tiene el corazoncito tierno como un panal. A las primeras luces ya se ha puesto en camino y va cruzando del bosque con un pasito audaz. Sale el maese lobo, de ojos diabólicos. Caperucita Roja, cuéntame a dónde vas. Caperucita es cándida como los lirios blancos. Abuelita enfermado, le llevo aquí un pastel y un pucherito suave que se derrama en jugo. ¿Sabes del pueblo próximo? Vive en la entrada de él. Y ahora por el bosque, discurriendo encantada, recoge bayas rojas, corta ramas en flor y se enamora de unas mariposas pintadas que le hacen olvidarse del viaje del traidor. El lobo fabuloso, de blanqueados dientes, ha pasado ya el bosque, el molino, el alcor, y golpea en la plácida puerta de la abuelita, que le abre. A la niña ha anunciado el traidor. Ha 3 días la bestia no sabe de bocado. Pobre abuelita inválida, ¿quién la va a defender? Se la comió riendo toda y pausadamente y se puso enseguida sus ropas de mujer. Tocan dedos menudos a la entornada puerta. De la arrugada cama, dice el lobo. ¿Quién va? La voz es ronca, pero la abuelita está enferma. La niña ingenua explica. De parte de mamá. Caperucita ha entrado, olorosa de bayas. Le tiemblan en la mano gajos de salvia en flor. Deja los pastelitos. Ven a entibiarme el lecho. Caperucita cede al reclamo de amor. De entre la cofia salen las orejas monstruosas. ¿Por qué tan largas? Dice la niña con candor. Y el velludo engañoso, abrazado a la niña. ¿Para qué son tan largas? Para oírte mejor. El cuerpecito tierno le dilata los ojos. El terror de la niña los dilata también. Abuelita, decidme, ¿por qué esos grandes ojos? Corazoncito mío, para mirarte bien. Y el lobo viejo, y el viejo lobo ríe, y entre la boca negra tiene los dientes blancos su terrible fulgor. Abuelita, decidme, ¿por qué esos grandes dientes? Corazoncito, para devorarte mejor. Ha arrollado la bestia bajo sus pelos ásperos, el cuerpecito trémulo, suave como un vellón, y ha molido las carnes, y ha molido los huesos, y ha exprimido como una cereza el corazón. Y hasta aquí el cuento. Ya sabéis que en la versión de Perrol no hay cazador ni nadie que salve ni a Caperucita ni a la abuela. Y esto es interesante. Es interesante porque nos encontramos que, nos encontramos un final espectacular, un final que representa y que retrata la versión de Perral. Dejadme ir viendo un poco. Por un lado, versos nos encontramos que son versos alejandrinos, cada uno de los versos 14 sílabas perfectamente contados. Que hay rima y que hay ritmo, que hay acentos, que hay musicalidad. Esto es algo muy característico de la poesía de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral compone con mucho ritmo y con mucha música. Había una intuición musical en su cabeza total, en toda su producción, pero especialmente cuando escribe para los niños y las niñas. La rima, eso sí, se sale de los versos característicos del alejandrino, es rima sonante en los pares, quedando libros impares. Sin embargo, lo que más me parece, lo que me interesa especialmente es cómo Gabriela Mistral es una mujer, ha sido una maestra de pueblo y lo que no quiere
hablar de princesas ni de hombres que van a salvar a esas pobrecitas niñas. No. Ella habla de la dura realidad que ha visto y que ha conocido en el Chile más rural y más profundo. A mí me parece fascinante ese final en el que nos dice que, que el lobo ha molido sus carnes, sus huesos, y finalmente termina con una metáfora, con una comparación, perdón, y exprimido como una cereza el corazón. Además, el corazón que se va repitiendo, la va llamando corazoncito, corazoncito, hasta que al final lo exprime. Me parece que el cuento tiene una fuerza brutal. Y además, de alguna manera, junto con Perrault, Gabriela Mistral está denunciando algo que sigue muy vigente todavía hoy, que es, y lo está anunciando de acuerdo de una manera metafórica, la pederastia que están sufriendo constante, o que sufren algunos de nuestros menores. Recordad que la pederastia está siempre muy a flor de piel y que es uno de los problemas que tenemos como sociedad. Entonces, de los 4 cuentos, que los 4 cuentos son perfectos y se pueden trabajar muy bien, porque es una manera de introducir la rima, de introducir los acentos, la musicalidad de las poesías. Es una manera de enseñar otros modelos de cuentos para mostrarles alternativas al mundo Disney. Eso es fundamental. Y por eso os quería traer este cuento de la Gabriela Mistral. Como os he dicho, Gabriela Mistral, en la Cervantes Virtual tenéis muchas de las producciones de Gabriela Mistral, incluso poemas como el de La Manca o el último que yo os voy a leer, que es el que se titula Miedo, que los tenemos no solamente los podemos ver, los podemos reproducir, sino que incluso podemos escuchar a Gabriela Mistral recitando estos poemas. Bien, y además, bueno, sí que me gustaría decir que la edición que yo manejo es la edición de Diego Pun Ediciones, que han dedicado que han sido han hecho un trabajo exquisito, la verdad, a la hora de trabajar y de publicar estos textos. Bien, no me quiero enredar mucho, creo que me quedan 2 o 3 minutos, así que voy a aprovechar para leeros un último poema de Gabriela Mistral. Se llama Miedo. Y escuchad, porque de nuevo vamos a ver esta repetición de estructuras, estos paralelismos que hacen que encajen muy bien con lo que entendemos por poesía infantil. Y perdona que me repita, pero es que me gusta que esto dejarlo muy claro. El poema se llama Miedo y dice así: yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace el nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña le vayan a nacer princesa con zapatitos de oro. ¿Cómo juegan en las praderas? Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono, a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche, yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. El miedo, como podéis ver, de Gabriela Mistral, es que a la niña la transformen en otras cosas. La transformen en golondrina, en princesa o en reina. No. Gabriela Mistral quería otras cosas para sus niñas, para las niñas en general. Gabriela Mistral quería que las niñas crecieran y se convirtieran en abogadas, en periodistas, en cualquier cosa y no en objetos del deseo masculino y víctimas del patriarcado y del machismo. Gabriela Mistral es un referente extraordinario de la literatura infantil y juvenil, de la literatura para adultos y un referente para todas las mujeres y para todas las personas. Es tan famosa en Chile, que esto se me olvida decirlo, que incluso aparece en los billetes de 5.000 pesos. Creo que son pesos. Sí, 5.000 pesos. Aquí veis el billete en la portada. Esta es Gabriela Mistral y cuán importante es para los chilenos que la incluyen en su billete. Bien, pues esto es todo.
Muchas gracias por atenderme, muchas gracias por escucharme. Espero que os hayáis llevado algo nuevo y nada, muchas gracias por vuestra atención. No sé si me he pasado, si me he quedado justo. Muchísimas gracias, profesor Soler, y creo que has clavado el tiempo y sobre todo hemos disfrutado en estos momentos de oírte recitar, porque aparte con la pasión que pones, pues es un recitado que nos anima en estas horas de la siesta. A Muchas continuación, seguimos con Vanessa Pérez Gisbert, que es maestra de educación primaria y además está realizando una tesis doctoral precisamente sobre la mujer y la literatura infantil en Internet y su comunicación. Se habla sobre la literatura hispanoamericana guiada. Vanessa, adelante, cuando quieras. Literatura hispanoamericana guiada. Más que un marco teórico, es una reflexión sobre las autoras hispanoamericanas. En el método voy a presentar unos datos que ya hemos recogido en grado y en máster y una aplicación didáctica sobre esa visibilización de las autoras. En cuanto al marco teórico, pues por desgracia hay muy poco estudiado sobre la visibilización de autoras debido a cómo se ha tratado siempre la literatura y claro, eso luego tiene una repercusión y es lo que estaban comentando el otro día los compañeros del máster de secundaria, que en del máster de secundaria no, de investigación educativa. Estaban comentando que en los libros de texto no hay autoras y mucho menos hispanoamericanas. Y de hecho lo podemos ver en el formulario que hemos pasado. Han participado el 55% del grado de primaria y el 45% de secundaria. El cuestionario pues lo hicimos y es muy destacado porque las autoras que más se conocen son españolas, pero hispanoamericanas se conocen muy poquitas. Y bueno, esto era la primera pregunta más general y me parece interesante enseñarlo. En cuanto a la aplicación didáctica, estamos haciendo varias guías de lectura que nos sirven para trabajar el contenido de la biblioteca virtual. Sabemos que es un espacio, una fuente fiable y que nos va a ayudar a llevar un contenido muy bueno al aula y aplicarlo según las necesidades que tiene ese grupo. Entonces, el curso pasado presenté una constelación multimodal con varios cuentos de María Teresa Andrueto y he seleccionado 3 de ellos, 2 o 3, para hacer una guía de lectura. La guía de lectura, por ejemplo, el primer cuento que seleccioné fue La Durmiente, que es una versión del clásico de La Durmiente. Entonces, las primeras preguntas, vi que en YouTube había varios de esos cuentos estaban narrados, los he seleccionado como parte previa a la lectura, los escuchamos, luego leemos el texto y a partir de ahí desarrollamos las preguntas para el durante y el después. Y luego, por ejemplo, en el caso del Anillo Encantado, una actividad para el después a la lectura era hacer un juego de rol. Como dentro de ese cuento es muy parecido al clásico de la Ilíada o el Ulises, esa historia era relacionada con la princesa prometida. Entonces el juego de rol que desarrollamos está relacionado tanto con el cuento de María Teresa Andrueto como con los clásicos. Como conclusión y discusión, pues las guías de lectura nos facilitan trabajar ya no solo datos bibliográficos de las autoras, sino sus textos, porque como comentaban los compañeros del máster, en los libros no aparecen. También facilitan esa dinamización de los contenidos a través de propuestas multimodales, un juego de rol, preguntas más interactivas dentro de esa guía de lectura, si la hacemos en una web quest. Y como futuras propuestas, pues seguir ampliando en nuevas guías de lectura, por ejemplo una de Gabriela Mistral, que no tenemos fecha, y aplicarlo en el aula. Y bueno, pues eso sería todo.
Muchísimas gracias, Vanessa, siempre rapidísima, porque aparte yo creo que le puede interesar a todo nuestro alumnado que está conectado, porque hemos hablado de las constelaciones, es decir, está publicada también la de María Teresa Andrueto, si seguís a Vanessa en redes la podéis encontrar, y también pues estas actividades, estas guías de lectura, que son materiales que también estamos trabajando o con las lecturas que estamos viendo en la asignatura. Y vamos estupendamente bien de tiempo, así que la siguiente comunicación es la profesora Arantxa Martín Martín, profesora del IES Misteri dels y también compañera del área de didáctica de la lengua y la literatura en la Facultad de Educación. Su comunicación, Mujer y Escritura, Voces Femeninas en la LIG de América Latina. Pues muchas gracias, compañero José, a todos los que estamos aquí y a los que nos estáis siguiendo. Pues muchísimas gracias, especialmente al Centro Benedetti, por brindarnos siempre la oportunidad, por tercera vez, ¿verdad?, pues de reencontrarnos con lo que más nos gusta, que es con la literatura y permitirnos precisamente esa mirada transatlántica, entre otras muchas miradas, ¿no? Y digo entre otras muchas porque será una de ellas, es la que reclamo, que yo quiero compartir esta tarde. A ver, voy a intentar compartir la pantalla. No sé si... Sí. Una pestaña. Disculpad un segundito. Me decís si lo vemos todo bien. Como voy bien de tiempo, ¿verdad, José? Sí, vamos estupendamente bien y aparte bien. No lo he comentado antes porque también al profesor Soler y a la profesora Pérez Gilbert que luego haremos comentarios, preguntas y dejaremos el chat de YouTube por si alguien quiere preguntar, que no lo he dicho porque parece que vamos aquí corriendo, pero luego tendremos tiempo para dialogar. Venga, perfecto. Bueno, pues sin duda y después de todo lo que hemos visto esta mañana, ¿verdad?, no podemos discutir ya a estas alturas del siglo pues la existencia de una literatura infantil y juvenil y mucho menos latinoamericana, ¿no? Digo mucho menos porque si revisamos muy rápidamente todas las publicaciones de los años 70 del siglo XX en adelante, vemos que es inmensa, ¿no? Y lo que tenemos que hacer pues es celebrar hoy el Día de las Escritoras y darle visibilidad. Yo creo que el legado de las autoras y de las escritoras hispanoamericanas es inmenso, pero efectivamente no se ha visto correspondido con su visibilidad y que, si no me equivoco, cerramos ese día, pues este es uno de los mejores escenarios para conmemorarlo y para defenderlo, ¿no? Desde hace años y desde esta otra parte del mundo intento llevar a las aulas de secundaria las voces femeninas y en la literatura infantil y juvenil hispanoamericana. A ver si puedo quitar esto. Sí, que está molestando. A través de narrativas donde los personajes femeninos son los protagonistas, ¿no? Y este es un poco pues, el objetivo. Voy a sintetizar aquí una propuesta didáctica desde el área de lengua castellana y literatura para el aula de secundaria, centrada en que conozcan pues de modo aproximativo la narrativa de tres mujeres y tres escritoras hispanoamericanas, una con la que charlaremos luego, Ana María Soa, la narrativa de Isol y de Marina Colasanti. Bien, antes de avanzar, sí me gustaría hacer una declaración de intenciones. Declaración de intenciones que entenderán y acompañará toda esta exposición, ¿no? Yo quisiera de verdad que cuando hoy esto termine, aquellos que nos están escuchando se lleven de esta propuesta algo muy sencillo y muy humilde. Una práctica que nos inspire para nuestra futura docencia. Pero ante todo, de verdad, a mí me gustaría convencerles de que vivan con entusiasmo el acto de leer. Creo que ahí reside la clave inspiradora de todas nuestras futuras y actuales propuestas didácticas. Como decía Borges, creo de verdad que abrir un libro es como pronunciar la palabra sésamo, el nombre de la caverna de oro de las 1001 noches. Como decía, esta propuesta de lectura hispanoamericana, de escritoras hispanoamericanas, se engloban estas aproximaciones que ahora voy a hacer. De verdad creemos que la lectura es un regalo. Ana María Machado, en una entrevista que le hacían desde la revista Peonza, comentaba, ¿no?, que su trabajo como escritora estaba sostenido
por una infancia repleta de relatos orales, de canciones, de libros leídos. Su familia tenía el hábito de contar cuentos a los niños con libros o sin libros. En este mismo sentido, mi opinión es clara. Yo creo que todos los docentes han de tener un único objetivo, que es enseñar a amar la lectura, convocar al disfrute de la lectura, ¿no? Somos muchísimos y muchísimas los que llevamos años, y pruebas este panel de aquí, de esta tarde, trabajando en acercar o convencer al otro, en concreto ese otro, en nuestro alumnado, del placer de leer, porque consideramos la lectura efectivamente como un regalo. Bueno, y si esto no nos convence, pues siempre podemos acudir a la normativa, que nos dice que aquellos que nos dedicamos al magisterio, tanto en las aulas de primaria como de secundaria, tenemos un currículo que cumplir donde nos dicen que sea de leer, ¿no? Que el objetivo final, deseo yo, en voz alta, sea convertir las aulas en un espacio donde se lea para disfrutar y no solo para señalar el predicado en la oración, algo que yo repito mucho, ¿no? Nos quejamos continuamente de que nuestro alumnado no lee, pero yo creo que se lee demasiado poco en la escuela o en el instituto y también en las familias. Y ya hemos visto que los planes de lectura no funcionan, están muy bien pergeñados por nuestros gobiernos estatales y autonómicos, pero no dan los frutos que se esperan. Muchos planes con una buena programación, con unos objetivos, estándares de aprendizaje, etc., que no nos han llevado al éxito. Posiblemente el éxito está en se lee, ¿no? Leamos y abracemos esas rutinas que ya señalaba Penal, ¿verdad? La lectura, como leer con cualquier pretexto, ¿no? La lectura es una pasión que se tiene que transmitir por contagio. O cuando estábamos escuchando antes al profesor Soler, no estábamos pensando, tengo en casa la edición de Diego Pon para ponerme a leer, ¿no? Efectivamente, se contagia la lectura leyendo, no tiene más misterio. También yo abogo siempre por recuperar en la lectura en voz alta, le leemos al alumnado aunque éste ya lea, ¿no? Y luego intentaremos practicarla aquí y buscar lecturas interesantes, lecturas compartidas. Luego hablaremos un poquito de esto si tenemos tiempo. Pero ¿qué quiero decir yo cuando digo que hemos de trabajar con lecturas interesantes? Pues creo que es muy sencillo y también nos lo ha demostrado ya el profesor Soler. Lecturas que emocionen, que nos hagan conectar con un yo y también con un nosotros, ¿no? Marina Colasanti a este respecto señalaba en una entrevista que también le leíamos, ¿no?, que le costaba muchísimo escribir desde la emoción, que ella era el trabajo más difícil que tenía, que era convencer a la razón de que se fuera de vacaciones mientras se quedaba trabajando desde la emoción. Pues al permitir que aflorara esa emoción, ¿no?, que era tan difícil, iba a permitir que esa emoción aflorara en la lectura, ¿no? No debemos buscar transmitirles nada, sino simple y llanamente contar una historia, ¿no? Yo creo que de verdad, como decía Eduardo Galeano, el ser humano está deseando, está esperando que le llegue alguna historia, ¿no? Y yo creo que las obras de literatura infantil y juvenil desempeñan un papel esencial en lo que acabo de decir. De hecho, además, creo otra cosa. Decía Carlos Fuentes que todos los horrores del mundo vienen de la incapacidad para imaginar a los demás, y esto es precisamente lo que conseguimos con la lectura, ¿no? La lectura nos permite ponernos en la piel del otro e entender sus razones. Por esto es muy importante que desde las lecturas hagamos visibles a las escritoras, que leamos historias creadas por mujeres y sobre mujeres. A mí no me representa, francamente, ni el Me Too, ni el We Too, sino nosotras también. Bien, pues ese nosotras también parte de esta realidad que, bueno, he querido que vean aquí en tres grandes, digamos, tópicos, ¿no? Esta es nuestra realidad, una sociedad donde se impone el silencio, cada vez se extienden más precisamente esos movimientos feministas porque se aumenta, como ya también ha comentado el profesor Soler, el acoso, no solamente contra mujeres, sino con cualquier forma de ser diferente a lo que entendemos por normal, ¿no? Los estereotipos continúan, estereotipos que nos venden, ¿no?, sobre todo tres cosas: amor, familia y belleza, que en esta última será en la que yo centre la propuesta didáctica.
Y bueno, pues los peligros de ese relato patriarcal, de narrativa tradicional que yo sigo defendiendo y prueba de hoy la propuesta didáctica que aquí traigo. Para el diseño de esta propuesta didáctica he tomado el personaje protagonista de la princesa y el tópico de la belleza femenina. He escogido un relato basado en la tradición oral, uno actual, que juega deliberadamente con elementos tradicionales como la princesa y su hermosura, y un último que reelabora, digamos, los cuentos de hadas más tradicionales. Objetivo, que el alumnado disfrute con la lectura a través de relatos donde la figura de la princesa no se va a retratar con los valores comunes a los que están acostumbrados o acostumbradas, sino que la tradición literaria nos presenta otro tipo de princesa, hilándolo con lo que nos señalaba el profesor Soler de Gabriela Mistral. Dice, yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer golondrina, ni princesa ni reina. Prueba de esto, las 3 lecturas que yo aquí propongo. La primera lectura es la de, bueno, pues la de Ana María Soá, esta referente, además charlaremos luego con la escritora. Una reflexión sobre esa belleza de las mujeres, ¿no? Y bueno, y sobre cómo muchos pueblos han considerado que esa belleza había que evitarla. Nos propone Ana María Soá en El árbol de la mujer dragón y otros cuentos, una colección de relatos basada precisamente en cuentos tradicionales, heroínas normales a las que la vida pone en situaciones difíciles, pero que resuelven de una manera extraordinaria en todos los cuentos, ¿no? Yo suelo centrarme en esta propuesta, en La calle de la quemada, la leyenda de la calle de la quemada. Bueno, pues es muy breve, de verdad, creo que no tengo mucho tiempo, entonces no la contaré, pero sí que la resumiré. Nos viene a decir cómo una mujer extremadamente bella casa con un príncipe, podríamos decir, o lo que sería el alter ego del príncipe, extremadamente celoso, ¿no? Y que, claro, las relaciones, debido a estos celos, las relaciones entre don Martín y doña Marina, que son los protagonistas de La calle de la quemada, pues se hacen muy difíciles debido a precisamente estos celos, ¿no? Hasta que un día ella decide acabar con esa belleza, toma un brasero y se quema la cara para, bueno, pues eliminar ese motivo de disputa conyugal, ¿no? Bueno, a partir de ese momento, la protagonista irá siempre con un velo con la cara cubierta, un velo blanco, largo y espeso, y cuenta la leyenda que durante el resto de su vida nada turbó la serenidad de ese amor, ¿no? Bueno, hablaremos después sobre las conclusiones a las que se puede llegar tras esta lectura, tras la lectura de esta leyenda, ¿no? Esa belleza femenina como fuente de tentación de grandes males que nos ha traído la tradición literaria, ¿no? Los velos, el chador. Yo no conozco ningún relato sobre hombres que tapen o dañen su cuerpo para no tentar a las mujeres. En fin, seguimos en esta búsqueda. La otra lectura que propongo es la de Isol, que es, bueno, es además de la autora, es también la ilustradora. A mí me gusta mucho, y ya me lo habréis oído algunos, trabajar con este álbum ilustrado, que además fue premiado como uno de los mejores libros y, bueno, reconocido en el 2013 como uno de los premios más importantes, el Astrid Memorial Award. Nos propone un cuento de hadas que no es como los de siempre. Griselda es una princesa hermosísima. Bueno, creo que voy a leeroslo. La princesa Griselda era tan hermosa que hacía perder la cabeza a cualquiera. Y eso no es solo un decir. En los bailes de la corte, con solo verla, las cabezas de los caballeros y los príncipes se iban rodando tras ella, suspirando por su amor. Y esta Griselda, pues, le parecía muy graciosa. Ya fuera por aburrimiento, por tenerlas a mano, la cuestión es que Griselda empezó a coleccionar cabezas. Barnizaba ella misma las coronadas testas y las clasificaba por regiones o color de pelo para exhibirlas en su salón dorado como trofeos. La belleza de Griselda era letal, peligrosa, atraía desastres. Así las cosas, la princesa comenzó a aburrirse sola en su palacio y rodeada de cabezas. Quería compañía, sus sirvientes ya ni la miraban por temor a descabezarse. Y aunque su perrito era muy lindo, no tenían mucho en común.
Entonces Griselda invitó a cenar al príncipe más cegatón de la comarca. Esa miopía permitió que la cabeza del muchacho quedara en su lugar varias horas, las mismas que el galán tardó en percibir. La belleza impar de la princesa con los resultados de costumbre. El romance principesco había sido breve, pero dejó su huella en Griselda. A los 9 meses la princesa tuvo una hijita muy parecida a ella. ¡Qué hermosa!, exclamó. Y ese fue el día en que Griselda perdió la cabeza. Pero lo que más le gusta, perdió la cabeza, no me he saltado de nada. Lo que más le gustaba a la pequeña princesa era armar rompecabezas. Bien, la autora parodia de un modo ácido y directo los tradicionales cuentos de hadas, pretendiendo, creo, acabar con estereotipos tópicos, juega precisamente con ese tópico romántico de perder la cabeza, retratando de nuevo una belleza maligna, de nuevo una belleza que lleva a la soledad, de nuevo la belleza como algo negativo que es capaz incluso de matar a su dueña. La tercera propuesta que hago es una lectura de la autora Marina Colasanti, de la escritora brasileña Marina Colasanti, y en concreto hablamos del texto La joven tejedora. La joven tejedora, muy rápidamente os cuento, era una joven que tenía el don de tejer todo lo que necesitaba. Su telar era mágico y creaba luz del sol, paisajes, en fin, todo lo que la joven necesitaba para ser feliz. Cuando tenía hambre, tejía un lindo pescado y rápidamente el pescado estaba en la mesa. Si tenía sed, entremezclaba una lana suave del color de la leche. Tejer era todo lo que hacía, tejer era todo lo que quería hacer. Pero un día tuvo la necesidad de compañía y encontró la solución. Tejería un compañero. Pero una vez que él descubrió el poder del telar, solo pensó en todas las cosas que éste podía darle. La joven tejedora tejió sin descanso los caprichos de su marido durante días, semanas y meses. Las pretensiones de éste le causarían una tristeza enorme, hasta que aprendió algo muy importante: que todo lo que se teje, se desteje. Vemos cómo la joven tejedora, que se ha resumido muy rápido, realiza un elogio a la fantasía mediante el dominio de lo simbólico, de la relectura del cuento de hadas, y construye un personaje femenino, creo que profundo y sobre todo esperanzador, porque es capaz de salvarse. Bien, y con esas 3 rápidas lecturas, donde las 3 protagonistas femeninas nos plantean un modo alternativo de escapar de estos tópicos y de estas etiquetas, ¿qué podemos hacer? Pues algo muy sencillo, que es hablar de la lectura, ¿no? Yo suelo utilizar estas lecturas en clase y francamente es que después tampoco nada, porque la literatura es capaz, por su poder, de hacernos reflexionar únicamente por esa fuerza del relato, ¿no? Nos permite mirarse y mirar en ese espejo que los relatos nos ofrecen, y creo que provoca que el alumnado se plantee cuestiones. Utilizo los relatos o actúan como disparadores de diálogo y de reflexión en el aula. Estas tertulias dialógicas, tertulias literarias, que establecen un diálogo, del que podríamos estar hablando mucho rato, buscan, sin más, una reflexión. En este caso, os he presentado una reflexión sobre la belleza femenina y todo lo que ha impuesto la tradición literaria, cómo la belleza en la mujer ha sido vista por esta tradición como fuente de tentación, de grandes males, y por eso se ha intentado ocultar. Sacrificios como los de la leyenda de la calle La Quemada no se dan en nuestro tiempo, o sí. Con mucha distancia podríamos verlo. La bella Griselda pone el foco de atención en esa belleza devastadora, como ya hemos visto, también fuente de todo mal. Sin embargo, Marina Colasanti o los relatos de Ana María Schwab ofrecen esa salvación de la mujer que está dentro de la propia mujer. El ingenio, la valentía, la imaginación salvan a esta mujer de este mundo hostil que nos ha tocado vivir
Y por si nos quedáramos sin ideas, pues yo creo que la reescritura literaria. Siempre utilizo, de hecho, después de cada relato, tertulia literaria dialógica y reescritura literaria, ¿no? No obstante, a veces necesitamos, cuando llevamos poco entrenamiento en esto de la tertulia literaria, necesitamos llevar un pequeño guión como docentes, ¿no? Para no perdernos. Protagonista, pues gran belleza, virtuosa, entonces he puesto aquí y luego compartiré también un pequeño guión sobre las lecturas que hemos hecho por si los necesitáramos para ese trabajo posterior a la lectura. Como decía, muchas veces las tertulias literarias concluyen con actividades de escritura, pero creo que hoy vamos a dejar estas actividades de escritura, las vamos a dejar para otra ocasión y concluyo ya, pero antes de terminar, y por hacerlo de un modo circular, quiero volver a insistir en la importancia que tiene la lectura como valor en sí mismo, ¿no? La lectura nos emociona, la lectura nos encandila, nos acerca a nosotros y posibilita el diálogo con nosotros mismos y con la otredad. Por eso siempre digo lo siguiente, y con esto termino: necesitamos lecturas que nos den que pensar, no lecturas adoctrinadoras que nos digan qué pensar. Muchísimas gracias. Profesor Rovira, no sé si estoy en tiempo. Muchísimas gracias, profesora Martín, porque se ha ajustado perfectamente al tiempo. Luego comentaremos, porque aparte de muchas de las ideas y de las lecturas y de las readaptaciones o versiones que hemos visto también, por ejemplo, con el profesor Guillermo Soler, pues al alumnado de las asignaturas que tenemos esta tarde también le va a interesar, aparte que luego tendremos la entrevista con la autora Ana María Súa, pero bueno, lo dejo, no quiero quitar ya tiempo a la siguiente comunicación. Es un placer para mí presentar a la profesora Alba Ambrós Pallarés de la Universidad de Barcelona y al profesor Pepe Hernández de la Universidad Complutense de Madrid. Su comunicación nos habla de aprendizajes literarios en un máster de formación del profesorado en Ecuador. Y antes de darle la palabra, pues simplemente quiero agradecerles la posibilidad de que estén aquí los dos, porque pues, de aquella experiencia pues ha surgido, yo creo que una fantástica amistad y seguimos trabajando y haciendo cosas en común y yo creo que las que nos quedan todavía por delante. Así que, compañero, compañera, adelante. Muchísimas gracias, doctor Rovira, por esta entrañable presentación y también quiero saludar efusivamente al doctor Hernández porque nos hemos escrito y hemos hablado mucho por teléfono e internet, pero ver a los dos la verdad es que me complace muchísimo. Agradecer evidentemente a la organización del simposio que ya ha pensado también en nuestra experiencia y en nosotros para poder colaborar y contribuir a reflexionar sobre este interesante tema. Voy a compartir la presentación. También doy la palabra al doctor Hernández por si quiere comentar alguna cosa antes de empezar. Me uno a las felicitaciones tanto a la presidencia de la mesa como a la oportunidad de volver a compartir escenarios, aunque no sean físicos, con el doctor Rovira y con tantos otros compañeros docentes que hemos coincidido aquí en este magnífico marco. Así que un placer poder contribuirnos con nuestra experiencia para que la causa literaria atisbe otras vías de conocimiento. Perfecto, pues muchas gracias. Empezamos ya con nuestra comunicación. Es muy distinta a lo que hemos estado viendo hasta ahora porque nosotros vamos a explicar una experiencia real que hemos hecho en un máster de formación del profesorado en Ecuador. El guión de los que les vamos a comentar lo pueden ver ustedes ahora en la pantalla. Les vamos a contextualizar qué hicimos en Ecuador y por qué también nos acompañaron el doctor. Alba, no estamos viendo la presentación porque al compartir pestaña tú solamente ves tu presentación, pero nosotros estamos en la... Mejor que lo dejes minimizado y vas pasando diapositiva a diapositiva. Vale, pues ahora sí. Ahora sí. ¿Lo veis? De acuerdo, disculpad. Vamos a explicar por qué el doctor Hernández y el doctor Rovira pudieron compartir esta gran experiencia conmigo, a la que estoy muy agradecida, del Máster de Ecuador. Veremos lo que hicimos en la maestría de Lengua y Literatura, especialmente el trabajo fin de máster, que colaboramos todos. Les vamos a explicar la metodología y el análisis de resultados del estudio que llevamos a cabo. Y luego el doctor Hernández y el doctor Rovira, evidentemente, si quieren, harán una mención especial a la perspectiva digital que han investigado sobre lo que llevamos a cabo y las conclusiones que hicimos.
A ver, esto tendría que funcionar ahora. Pasamos. No sé por qué no pasa. Ahora no pasa, ¿verdad? Sí, no sé por qué no pasa. Ay, sí, va perfecto antes y nos pasan estas cosas. A ver, ¿qué podemos hacer? Si pinchamos sobre el menú lateral en la tercera diapositiva, ¿cambiaría? Lo estoy haciendo y no me funciona. ¿Ahora? Sí, ahora funcionó, perfecto. Rápidamente les explico el contexto del programa UNAE V y Mineduc. Nosotros participamos en una maestría de educación, se tituló así, porque el Mineduc invitó a la Universidad de Barcelona, y en este caso tuve la suerte de ser la directora de este máster, a colaborar juntamente con la UNAE, que es una universidad emblemática que nació a finales de 2013 en Ecuador, y era muy joven, la UNAE acaba de nacer. El Mineduc invitó a la UB a colaborar con la Universidad Nacional de Educación de Ecuador para poder realizar una maestría de educación a unos 450 profesores que había seleccionado el Mineduc. Este máster de educación ofrecía 4 maestrías distintas que ustedes pueden ver a la derecha, pero que hemos resaltado, evidentemente, la maestría en Pedagogía de Lengua y Literatura, porque es en la que colaboramos y la que concierne con el simposio que estamos tratando y el contenido que se le vamos a explicar. Ustedes pensarán, la UB, ¿y qué hace el doctor Hernández y el doctor Rovira? También participando en este máster. La suerte que tuvimos es que yo como directora del máster podía elegir a todo el equipo de profesorado que formaba parte de la UB y colaboraba juntamente con algunos profesores de la UNAE. Por eso estoy muy agradecida y tuve la gran oportunidad de poder trabajar con el doctor Hernández y el doctor Rovira en unas asignaturas que impartieron físicamente, fuimos a Ecuador a impartir la docencia y que luego ambos fueron tutores del trabajo fin de máster. Así que muy agradecida, siempre darles las gracias de nuevo, porque aceptaron apuntarse a este máster, que en principio pues será una novedad para todos. Bien, para que tengan unos cuantos datos, sí, se pasó. Una vez ya explicado el contexto, el programa, esta maestría, una vez los alumnos tenían la titulación de la UNAE daba el título en Maestría de Educación a los alumnos que fueron elegidos por el Mineduc. En el convenio que establecimos juntamente con ellos, se ofrecía a los alumnos que también podían tener una doble titulación. Es decir, una vez habían terminado el título de Maestría en Educación, que lo facilitaba la UNAE, aunque el 80% de profesoros éramos equipo de la UB, colaborábamos juntos, luego el convenio ofrecía la opción a que los ya graduados que quisieran podían obtener la doble titulación con el máster de formación de profesorado de educación secundaria de Ecuador que teníamos en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Algunas cifras las tienen aquí y marqué en rojo. Pueden ver a 155 son los alumnos que se apuntaron a la maestría en educación de lengua y literatura, ¿de acuerdo? Por el título de la UNAE. 130 son los que se matricularon, de estos 55, 130 se matricularon para la doble titulación que ofrecíamos la UB. La diferencia, lo que tenían que hacer era otro trabajo, fin de máster, ¿de acuerdo? Tutorizado, evidentemente, por los mismos tutores, el doctor Rovira, el doctor Hernández y muchos más, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver más concretamente qué tipo de asignaturas. A ver si lo ven, sí. Aquí les he puesto un cuadro para que se sitúen de este máster, cómo lo organizamos, qué tipo de asignaturas tenían. Es muy parecido a los que sean profesores del máster de secundaria, verán que les suena, porque nos inspiramos evidentemente en todo lo que sabíamos del máster de secundaria que ya ofrecíamos en la UB y en el de la doble titulación, y con ello pues preparamos también, contribuimos con la UNAE a preparar todo su máster de secundaria. Aquí les he señalado en amarillo las asignaturas sobre las que les vamos a hacer mención especial, ¿de acuerdo? Aparte de todo el programa. En primer lugar, el trabajo fin de máster, el que hicieron en la UNAE los alumnos y el de la UB, donde todos nosotros participamos, porque aquí hemos hecho un estudio que nos interesaba realizando con el tema del seminario para ver
después de haber trabajado distintas asignaturas de la literatura hispanoamericana, de la didáctica de la literatura, también de las tecnologías e innovaciones docentes, también incluso trabajamos aspectos de literatura en la asignatura de planificación y evaluación de lengua y literatura. Después de haber cursado todas estas asignaturas, ¿qué reminiscencias o propuestas didácticas vinculadas con la literatura aparecen en el trabajo fin de máster, teniendo en cuenta que es este trabajo de fin, de síntesis, en los que todos los alumnos podían elegir desarrollar una propuesta didáctica para aplicarla al aula? Nos preguntamos esto, ¿qué es lo que les interesaba del ámbito literario? Aquí les he puesto simplemente 4 datos de las opciones que los alumnos podían elegir para hacer el trabajo fin de máster o un trabajo de investigación que lo eligieron solamente muy pocas personas, o la propuesta de hacer una secuencia didáctica, implementarla al aula y evaluarla. ¿De acuerdo? Aquí finalmente hicimos unas defensas presenciales en las que estuvimos los 3 presentes. En un fin de semana se leyeron 394 TFMs, 119 de los cuales fueron de lengua y literatura. Tuvimos un fin de semana maratoniano, pero lo conseguimos allá en Ecuador. Y luego de estos 119... vimos que ya de forma virtual hubo 113 alumnos que decidieron hacer la doble titulación y el TFM con la UB. A ver si pasa esto. Bien. ¿Qué metodología de estudio hemos seguido para poder contestar la pregunta que les he dicho? ¿Qué reminiscencias encontramos en los trabajos de fin de máster que estén relacionados con todos los aspectos literarios que les enseñamos? Como pueden ver, el doctor Rovira les va a facilitar el artículo que también tenemos publicados sobre algunos aspectos. De aquí nosotros lo que vemos, les preparamos primero un cuestionario a todos los alumnos para tener una información general sobre el trabajo fin de máster, qué opinaban. Hicimos una evaluación ex post porque lo preguntamos un año después de que hubieran terminado el trabajo fin de máster. Y luego también con todos los títulos. Nosotros para hacer esta investigación cogimos los 113 títulos del trabajo fin de máster de la doble titulación de la UB, ya que algunos estaban muy relacionados con los que habían hecho en la UNAE, y lo que hicimos fue un análisis temático para ver qué es lo que aparecía sobre la literatura. En primer lugar, pasaré rápidamente algunas diapositivas sobre el análisis de resultados de esta encuesta que hicimos a 308 participantes de los alumnos del máster, 100 de los cuales eran de la especialidad de lengua y literatura. Por lo tanto, aunque no tenemos los datos sesgados, sí que la información es muy relevante. Pues como pueden ver, básicamente el trabajo fin de máster fue muy bien valorado por todos los estudiantes, estaban contentos con los tutores, estaban también muy satisfechos con las clases que les habíamos hecho. Paso la otra diapositiva. Y también un 75% estaba satisfecho porque se había conseguido el objetivo general que teníamos de brindarles esta formación oportuna y calidad personal al docente ecuatoriano y en funciones. Todos los docentes estaban en ejercicio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por eso era tan importante que para nosotros ver qué aspectos podían llevar al aula a partir de los cuales podían hacer reflexión y práctica reflexiva, sobre todo también vinculados con la literatura. Al final también vemos que calificaron, un 72% calificó toda la calidad docente del trabajo fin de máster que hicieron con un 10, cosa que nos orgullece a todos porque ellos dos tuvieron muchos alumnos que tutorizaron. Y son excelentes los resultados. Luego, después de hacer el análisis temático de los 113 trabajos, ¿qué nos encontramos sobre la literatura? ¿Qué aspectos aparecen? Pues miren, en primer lugar, vemos que muchos de los títulos tienen que ver con el aspecto de la competencia comunicativa lingüística. Casi la mitad de los 113 títulos los hemos clasificado en este bloque. Hay 13 títulos que representan el 11,5% que tienen un contenido relacionado de forma directa con la literatura, con aspectos de literatura. Luego les voy a poner los títulos para que los vean. El 20,4% de los 113 títulos también analizados tienen que ver, los trabajos están basados en géneros discursivos, que todos nosotros, los profesores, también trabajamos en el aula, aparte de 2 tipologías textuales. Tenemos un 11,5% de tópicos concretos que no había forma de clasificarlos en el resto, ya saben que a veces esto ocurre, y también dentro del
primer apartado encontramos 13 títulos, otro 11,5%, trabajos que estaban relacionados con la motivación y el fomento del hábito lector. Y todo esto no nos ha sorprendido a ninguno de los tres porque vimos que en este primer apartado en competencia, vinculados a la competencia comunicativa lingüística y a la motivación de la lectura, era uno de los temas que salía muchísimas veces en clase y veíamos que preocupaba realmente a todos los maestros que nosotros teníamos en ejercicio y que se estaban formando. Voy a pasar rápidamente esta diapositiva porque les puse ejemplos de los trabajos de la primera categoría, que aquí directamente no nos interesa tanto. Sí que me voy a detener un poquito más en las que son especialmente de literatura. Esta de aquí tiene que ver con el desarrollo de las habilidades lingüísticas, que como también les dije era interesante y habían salido también muchos aspectos sobre el género discursivo que habían aprovechado. Fíjense aquí como el género cuento, leyendas, poesía. Estos tres están vinculados también con la literatura. Es decir, que eligieron, aquí les he seleccionado unos cuantos títulos, que no sé si los pueden ver bien en grande, pero vemos que a la hora de nosotros trabajamos la importancia del género discursivo para vincularlo con cualquier tipo de texto. Pues textos de ámbito literario fueron elegidos, como pueden ver aquí de ejemplo, para los maestros en ejercicio a la hora de llevarlo al aula y poderlo probar. Por lo tanto, estos títulos son interesantes, vinculados con el tema que nos interesa. Y luego también aquí les voy a mostrar la motivación y fomento del hábito lector. Esto no es tan relevante para nosotros. Y sí que les voy a mostrar ahora también este de aquí. El de géneros discursivos, que ya les comenté, es que voy a pasar ahora, disculpen, es que los problemas técnicos. Y aquí también les he puesto casi muchos títulos de los que hacían, que les hemos denominado este contenido conceptual literario. Por un lado vimos los géneros discursivos que habíamos trabajado en clase, vinculados a aspectos literarios, y también en esta otra clasificación elegimos los títulos de los trabajos que hacían como una mención más concreta a algunos aspectos concretos de la literatura hispanoamericana. Como pueden ver, el primero ya de Horacio Quiroga, eligieron los cuentos de la selva. También hay muchos trabajos relacionados con la novela realista indigenista, también la generación del 30, que salía también en otros casos, el realismo en cuentos de terror, etcétera. Así que vemos un poco la proporción y el calado que tuvo los aspectos que se trabajaron de literatura en el trabajo fin de máster. Y en este último apartado es el que les comento de tópicos concretos que no pudimos clasificar en el otro ámbito, ya que 113 títulos con muchos tutores, pues es normal que haya también un poco de aspectos interesantes. Y ahora voy a pasar la palabra al doctor Hernández, que les va a comentar la perspectiva más concreta del ámbito digital. Muchas gracias, doctora Alba Ambrós, porque todo este marco que señalaba mi compañera, cuando aterrizamos en Ecuador en el sentido literal de la palabra, nos encontramos que a este grupo de docentes que estaban recibiendo la maestría, el Ministerio de Educación ecuatoriano les había proporcionado un equipo portátil, un ordenador, que para ellos era su única forma de acceso a Internet. Entonces, para el doctor Rovira y para mí, en el área de más didáctica de la tecnología y los entornos transmedia, resultó una propuesta muy interesante y a la vez un reto, ¿no? Porque como afirmaba Cortázar, la explicación en sí es un error bien vestido. Entonces, lo que buscábamos, como podemos ver, es que nos dimos cuenta automáticamente en esa semana de docencia que ese alumnado había descubierto, como casi como haciendo alusión a aquel comienzo de 100 años de soledad, de que el mundo era tan nuevo que las cosas carecían de nombre y tienen que señalarlas con el dedo. Pues aquí también sucedió un poco igual. A los alumnos les llamaba mucha atención las prácticas digitales porque querían hacer eso. No sabían lo que era, pero querían hacerlo. ¿Por qué? Porque encontraban un potencial muy práctico con su alumnado, especialmente, como podemos ver en la columna de izquierda, en el uso de redes sociales, de implementación de blogs a nivel de como bitácora o memoria de aula, wikis o incluso hasta webquest. Algo que aquí en nuestro país podría resultar como ya un poco
de las fases iniciales de la educación 2.0, allí están todavía por descubrir. Entonces, era un reto muy atractivo para nosotros y para ellos. En lo que decía la doctora Ambrós sobre la conciencia literaria, sí que nos dimos cuenta que especialmente el uso del vídeo y del podcast, pero esencialmente el vídeo, cobraba un valor significativo. ¿Por qué? Porque querían asociar el concepto cultural, ese arraigo cultural literario, a dos premisas. Una, dejar constancia de que la competencia comunicativa se podía trabajar perfectamente en el aula, y dos, hacer una especie de inventario o un almacén folclórico sobre la cultura, especialmente la quichua. Tenemos alumnos que procedían de las zonas más amazónicas, con lo cual la tecnología más puntual que podían conocer era un teléfono móvil de primera generación o la luz eléctrica. No hablamos de Internet porque veremos ahora las dificultades que hallamos. Sí que encontramos también que había un uso de recursos específicos para esa mejora de la epistemología, especialmente las que vinculaban a encontrar materiales que les ahorraban tiempo de trabajo de aula para trabajar en el aula con los alumnos. Estos materiales creados por otros docentes sí se aprovechaban a través de este flujo de información y se generaban o se veían visos de poder emplear en el aula. Esta perspectiva constructivista súper interesante y necesaria, que augura un buen futuro para estos docentes, chocaba de lleno con la parte de la derecha, la parte de las dificultades, donde los propios alumnos nos afirmaban que carecían de un plan de formación nacional en cuanto a uso de la tecnología digital, que los centros educativos o incluso los propios docentes carecían de una dotación de equipos que pudiera facilitar o hacer posible ese cambio educativo en la didáctica de la lengua, y que las políticas para integrar la tecnología, no como finalidad, sino como método instrumental para el desarrollo de las competencias comunicativas y lingüísticas, era todavía un hecho por llevar a cabo. Entonces, con este mecanismo de esta doble vertiente, si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que nos dimos cuenta que no son ajenos a estas prestaciones que propician la tecnología, aunque como docentes, el doctor Rovira, la doctora Ambrosi y servidor, vemos que hay como 3 puntos fundamentales en esta concreción de la tecnología en la didáctica de lengua en este máster. En primer lugar, que los alumnos comienzan a tener buenas prácticas de referencia, lo que nos permite pensar y esperar que es una siembra muy constructiva de cara a corto o medio plazo. ¿Por qué? Porque buscan información de otros docentes latinoamericanos, especialmente de su entorno más próximo, con circunstancias muy parecidas a las de ellos. Todavía no hay una cultura de creación de contenidos, sino que había cultura de consumir contenidos y almacenar contenidos digitales, prácticas, fichas, etcétera, pero todavía no se había creado una cultura del compartir. En segundo lugar, vimos que la ausencia de planes formativos y de políticas digitales en los centros provocan que haya cierto escepticismo en cuanto a llevarlo a cabo, pero sí que atisbamos que había una necesidad y una voluntad de llevarlo a cabo. Si no era a nivel nacional, sí que a nivel de autoformación y de un cambio liderado por este alumnado, que además nos consta, porque hemos seguido manteniendo el contacto con ellos, que han hecho este cambio en sus centros poquito a poquito y se han visto mejoras durante los últimos años que hemos seguido con ellos. Y el tercer hecho fundamental que consideramos imprescindible de citar aquí es ese componente audiovisual, el que decíamos el vídeo, que se erige como una herramienta predilecta, más allá del blog por las dificultades, sino porque todos tienen un teléfono móvil con el que poder grabar. Por un lado es constructivo porque facilita el poder dar el salto a un desarrollo de competencias digitales, pero por otro lado tenía unas restricciones gubernamentales en cuanto al uso de imágenes, uso del teléfono móvil en el aula y uso de innovaciones que todavía no están reguladas, que podía echarles para atrás. Este contexto que hemos visto aquí en la perspectiva digital se lleva a cabo durante un curso entero académico del máster, y lo que vamos a hacer ahora en los próximos meses es analizar cómo ha derivado esta perspectiva en la práctica posterior a través de blogs que se han mantenido, redes sociales que se han mantenido, cuántas han seguido y cómo lo han llevado a cabo. Cedo mi turno para las conclusiones a la doctora Ambrós. Gracias, doctor Hernández.
pienso que ha sido una gran oportunidad para los estudiantes de Ecuador que pudieran contar con este elenco de profesores que han visto aquí. El doctor Rovira luego podrá complementar, evidentemente, lo que considere necesario. Y fue también una experiencia muy enriquecedora para nosotros porque pudimos también tener una percepción directa de primera mano de qué estaba ocurriendo en el proceso de transformación educativo de este país. Así, a modo de conclusiones, porque seguimos realizando investigaciones al respecto, lo que vimos es que predomina esta enseñanza comunicativa de la lengua. Y hay un interés, evidentemente, por la comprensión lectora y el hábito lector acorde a la realidad observada. Y nosotros también en algún momento percibimos que algunos de los docentes tenían un interés especial sobre este aspecto y alguna dificultad también, que ya esto lo manifestamos al Mineduc. Los géneros discursivos como ejes vertebradores de las programaciones de lengua y literatura dieron mucho fruto, como hemos podido ver que muchos alumnos se inspiraron en géneros discursivos de conciencia literaria realmente para llevarlo al aula y sobre todo incluyendo este sentido de pertenencia al país y contenido de literatura folclórica que luego utilizaron en los textos del trabajo de fin de máster para llevarlo a clase. Influencia también de los, como les decía, ejemplos trabajados que hicimos en clase para inspirar las secuencias didácticas. Y esto lo consideramos un aspecto positivo, porque para ellos casi todo lo que les enseñábamos o transmitíamos era nuevo. Así que si en un primer momento se inspiraban en estas secuencias para ellos mirar de aplicarlo en el aula, lo consideramos aspecto positivo en esta primera fase de aprendizaje. Como ha dicho el doctor Hernández, las TIC se reconocen como un gran potencial, pero a su vez se identifican dificultades muchas veces de infraestructuras formativas y pragmáticas de la población. La apariencia de que realizaron la transposición didáctica en los trabajos fin de máster, que esto nos importaba mucho, se ve que sí, que podíamos afirmar que algunos de estos principios importantes que todos los profesores explicamos de la didáctica de lengua y literatura se han trasladado al currículo ecuatoriano y a la epistemología del área. Pero, como les avanzaba el doctor Hernández, seguimos investigando para ver más a largo plazo qué ha sucedido con ello. Y ya para finalizar, hacemos una valoración muy positiva del producto final de trabajo fin de máster V y de toda la maestría en general. Y muchísimas gracias. Dejaré de compartir. Y no sé si nos hemos ajustado al tiempo, doctor Rovira. Muchísimas gracias. Os habéis ajustado perfectamente al tiempo. Ahora animo a los compañeros Soler, Martín y Pérez que conecten sus cámaras porque ahora dejamos, voy a ver si hay alguien en el YouTube, si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Pero yo, bueno, antes de nada, agradeceros y felicitaros, agradeceros vuestro interés por participar y felicitaros por todas las comunicaciones. Antes de nada, empezaré por la última. Está mal que empiece, pero luego iré repasando. No preocuparos que tenga preguntas para todos, pero también sí saludar y agradecer también el trabajo del profesor Joan Marc Ramos y Víctor Manuel Sánchez Amat, que también estuvieron con nosotros allí, y todo el equipo, porque aparte tenemos que comentar que fue un curso online, pero estamos hablando de fechas prepandemia, fue el 17 y el 18. Pero bueno, muy gracias a esos aprendizajes y a luego tener que tutorizar los TFMs en la distancia, yo creo que también nos ha servido. Y en esto felicitaros por el perfecto análisis y la cantidad de datos estructurados que nos habéis sacado, que algunos, aunque algunos sean datos globales o como los de la encuesta, pero para el estudio de la literatura hispanoamericana también era una cuestión importante cuando estábamos allí dándonos clase, estábamos dando clase en una localidad específica, es decir, en Quito y en Babahoyo, pero bueno, en Ecuador, donde podemos saber pues, cuál es la presencia de la literatura española, nuestros clásicos o nuestros textos canónicos y también qué obras conocen ellas, cuáles son los textos canónicos. Pues, por ejemplo, el profesor Hernández ha citado tanto a Benedetti como a García Márquez como a Cortázar, que esos sí que son canónicos, pero a lo mejor hay otros textos que no se conocen tantos. Y yo creo que gracias a los TFMs, pues tenemos ahí una parte de investigación que es bastante interesante sobre la repercusión. Porque, bueno, yo lo que sí que quiero incidir en esta idea, porque también nos sirvió mucho, es que eran profesores, maestros, profesores en activo, es decir, no ya que hubieran acabado la carrera, que algunos podían llevar
más años de experiencia en el aula que nosotros. Y entonces, pues claro, si llegabas ahí y decir, venga, vamos a hacer un blog y tenéis que haceros una cuenta de Twitter y vamos a retuitear todos los días, y nos miraban como diciendo, ¿y este señor aquí qué me va a explicar? Y que aquí está Vanessa, que se ríe porque también, como les obligo a los del máster de investigación y a los doctorandos a lo mismo, pues dice, ¿para qué sirve todo esto? Entonces, muchísimas gracias, y creo que tenemos todavía pendiente alguna investigación o alguna cosa, porque tenemos que volver a esos datos, volver a visitar sus blogs, sus Twitter, a ver si ha trascendido, porque, bueno, yo creo que es una cuestión de cuestiones políticas, que no se vuelva a repetir el máster. La profesora Ambrós un poco nos puedes contar, pero ojalá se pueda volver a repetir. Pues sí, en el tiempo que ha durado el máster hemos visto 4 equipos de gobierno. Digo, eso hemos visto porque los hemos, entre comillas, ido sufriendo, con el buen sentido de la palabra, porque teníamos que terminar muchos procesos con Minedu. Y claro, a veces se dilataba en el tiempo pues porque ha habido 4 cambios de gobierno, con todo lo que esto conlleva. Yo creo que este clarísimamente ha sido el motivo, porque no hasta que no haya un gobierno más consolidado, es difícil poder volver a repetir programas de esta envergadura. Pero la experiencia creo que valió muchísimo la pena. Sí. A mí, si me permitís el apunte, que lo que apuntaba la doctora Ambrós, una de las cosas que más me llamó la atención es cómo ese arraigo a la cultura quichua se hacía hacia 2 vías. Una, la literatura comparada, en la que, como decía el doctor Rovira, había unos referentes canónicos, pero también ellos cómo comparaban su propio realismo mágico o su propia poesía más etnográfica con la de las grandes firmas iberoamericanas. Y en segundo lugar, cómo ellos profundizaban en no solo el arraigo cultural a través de eso todo el género lírico, sino también esa función expresiva del lenguaje por dar a conocer al mundo su cultura literaria y lingüística en este caso. Y cómo a través de las plataformas de difusión que podían ser los TFMs o redes sociales o sus propios blogs, daban a conocer igual piezas de autores locales e incluso de pequeñas aldeas que estaban situadas en las zonas preamazónicas para decir, ojo, está muy bien la literatura hispanoamericana, pero también la nuestra existe, que es una gran desconocida. Entonces, sirve como un poco de voz de difusión de centros de interés e investigación que querían dar a conocer a la comunidad literaria, con la cual es una riqueza que debemos preservar, porque nos contaban la casuística de la demografía lingüística del quichua en los últimos 10 años. Sí. Totalmente de acuerdo. Incluso algún alumno compartió con nosotros, no sé si se acuerdan, escritos, poesía que habían hecho, ¿no? Cuando intentábamos ser altavoz, pues venían y decían, pues mire, yo he escrito esto, ¿y qué les parece? También está interés por compartir la producción más íntima y personal cuando se sentían escuchados, acogidos, de bien las posibilidades de todo el ámbito literario. Sí, una experiencia magnífica. Voy a aprovechar, si tenéis alguna pregunta entre vosotros, no quiero yo centralizar. Veo que el alumnado de esta tarde no está, aunque sí que se ha participado. Muchas gracias al alumnado de didáctica de la lectura y la escritura y a los dos máster de investigación, pero si se animan a hacer preguntas, tanto a los profesores, cualquier cuestión, y si no, me lanzaré yo. Tengo aquí a Vanessa, que está diciendo no me hagas preguntas, pero sí alguna le voy a hacer. No, simplemente plantear pues la manera que planteas cómo hacer la difusión de esas guías de lectura o esas webquests, la divulgación, la experimentación, ¿cómo lo planteas? No, se te oye desde aquí. No te preocupes. Estás pensando en cómo lo... Buscaremos algún espacio para hacer experimentación de estas guías de lectura. Y ahora, antes de dejar, no os dejo preguntas entre vosotros, pero aprovecho a mis queridos catedráticos Soler y Martín, catedráticos de enseñanzas medias, pero felicitarles por esto. Aprovecho que estamos aquí, que no nos ve nadie, pues por esto, para hacerlo. Agradecer vuestro apoyo, lo digo en el nombre de Ramón Llorens, Mónica Ruiz y Sebas, simplemente porque sabemos que estáis ahí a la hora de proponer estas ideas en el departamento. Pues tenemos también algunos y alguna tradición de
conocemos a algún profesor de literatura hispanoamericana y entonces pues venir aquí a participar, yo sé que la profesora Martín pues siempre le hace mucha ilusión y también al profesor Soler. Entonces simplemente agradeceros y que sigáis poniendo la pasión en estas actividades. A Guillermo le han felicitado en el YouTube por la pasión que nos ha puesto en la lectura tanto de los cuentos como de los poemas. Aparte, bueno, no lo hemos comentado, pero por ejemplo en aquella de Ecuador, pues empezamos a desarrollar también una práctica de constelaciones literarias que este año el profesor Guillermo Soler también está trabajando con su alumnado. No sé si quiere comentar, porque alguna de las lecturas que has puesto incluso podía estar. Nosotros ahora las constelaciones literarias estamos trabajando los personajes de literatura infantil, los personajes tradicionales, por lo que sería muy interesante transmitírselas a nuestro alumnado de Ecuador para ver qué conocen. Es decir, a lo mejor podemos pensar que Caperucita sí que es un hipotexto, pero a lo mejor la Reina de las Nieves no la conocen, o bueno, o Las Mil y una Noche posiblemente. Entonces, Guillermo, ¿qué nos quieres contar de tus Caperucitas, por ejemplo? Bueno, mi alumnado, en mi alumnado sabe que mientras están haciendo ellos sus constelaciones, a mí me gusta explicarles un poco mi proyecto, que en realidad no deja de ser un trabajo sobre la constelación de Caperucita, y vamos trabajando diferentes textos en los que aparece Caperucita. Y al final pues les enseño, y al final verán los trabajos que hacía mi alumnado de primero de la ESO que el proyecto final era que cada uno elaborara su propia Caperucita o Caperucito a su gusto. Entonces vamos viendo diferentes Caperucitas y claro, pensando que iba a hablar de los cuentos de Gabriel Mistral, dije pues no trabajo en clase el cuento de Caperucita y aprovecho y lo meto aquí y así voy trabajando. Pero entonces leímos la versión de Perrault. Hemos visto una Caperucita muda y hemos trabajado también pues, cuentos pues, como la Caperucita isométrica o la Caperucita de Disney, un poco pues, para ir variando, para que vayan viendo las diferentes versiones de Caperucita. Bueno, y la verdad es que... Disculpa, a la hora de citar la Caperucita isométrica tenemos que citar al profesor Mendoza, que tanto nos ha enseñado sobre hipertextualidad y estas cosas. Yo no sé si Alba quiere comentar, porque yo creo que la Caperucita isométrica... Bueno, nos recordamos al profesor Antonio Mendoza. Sí, bueno, es que el doctor Mendoza ya utilizaba, y ahora me acordaba, cualquier anuncio que hubiera sobre Caperucita ya para invitarnos a esta reflexión constante de hipotextos y hipertextos. Así que, bueno, un gran referente y gracias por recordarlo, porque ¿qué no aprendimos con el doctor Mendoza? De verdad. Sí, sí. Profesora Martín, ¿quiere desde el cel del misteri? ¿Qué tiene detrás? Tiene el cel del misteri, tiene el cel, ¿eh? Se ve bien. No fondo de pantalla, aquí haciendo patria, ¿eh? No se diga. Bueno, pues que voy a comentar, es que estar aquí es una maravilla, haberos escuchado, es que es un premio, es un regalo. Me comentaba algún compañero de literatura en este momento que bien os lo montáis por el sur. Y bueno, online todos, es una... Pep, ¿cuánto tiempo se me ha ido? Qué bonita la aventura de Ecuador, espero que la política no haga que tropecemos de nuevo con la misma piedra. De verdad que lo espero, porque qué proyectos tan chulos. Vanessa, vamos allá, estamos ya en el camino y, ¿verdad? Y bueno, no sé si tengo alguna pregunta que contestar, doctor Rovira. No ha habido ninguna y si no, pregunta. Pues me la invento. No. Sí, tú y yo tenemos ahora una que tenía tantas ganas Ana María Sura de empezar que ha venido 2 horas antes, así que tú y yo podemos ahorrar saliva, que ahora nos toca hablar con ellas. Nos toca. Simplemente, si queréis comentar alguna cosa más y si no dejamos 10-15 minutos, volveremos a las 5:05 con la conferencia de Ana María Súa y yo simplemente a Guillermo, a Arantxa y a Vanessa sé que están aquí en Alicante, pero Pep también viene a menudo a Alicante y Alba... Alicante, entre Almería y Barcelona está Alicante, así que yo creo que pronto nos vamos a ver en alguna actividad para que esto no sea solamente virtual, que aunque parece que aquí estamos algunos que nos encanta el virtual, pero lo presencial también nos aprendemos mucho y esto yo creo que también lo vemos. Ganamos mucho en las distancias cortas, Alba, de verdad.
Un placer, ¿eh? Un placer. Que algunos nos conozco, pero ha sido un placer escucharos y aprender. Bueno, la pasión de las poesías, yo pensaba, después de esta pasión, ¿cómo les vamos a contar que llevamos una cosa aquí más estructurada? Pero suerte que habéis empezado vosotros. Gracias. A mí me ha encantado, por ejemplo, lo que ha manifestado Arantxa, es que es práctica en un aula de secundario que ha afirmado Guillermo, de llevarlo a los cursos iniciáticos de secundaria, me parece caudal cuando en nuestro país, por ejemplo, se produce el gran descenso de los lectores en el paso de educación primaria a educación secundaria. Yo creo que es un valor añadido el que apuntaba Guillermo, de que chavales de primero de eso, o que apuntaba Arantxa, de oye, pues mira, trabajamos con Ana María Soa, aunque sean cosas mínimas para la reelaboración de los textos. Me parece fundamental y tener una perspectiva no pensando únicamente en los lectores más adolescentes, de más de tercero, cuarto de eso, bachillerato, sino en los cimientos de lo que está por venir, que son los peques, y me parece que es fundamental. Así que mi más sincera enhorabuena, porque me ha parecido extraordinario. Para concluir, rescato nuevamente a Cortázar en esa afirmación que decía que la cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Así que esa identidad iberoamericana tenemos que preservarla, no solo porque son nuestras raíces, sino también porque es una forma de ver el mundo con otros ojos, con lo cual los que fuimos allí y aprendimos que el mundo era distinto, hay que preservar esa identidad siempre a través de la lectura. Totalmente de acuerdo, profesor Hernández. Y podría aportar, es que sabéis que yo si me dejáis rollo, pero como luego tenemos una mesa redonda con la profesora Ana María Suas, simplemente agradeceros